el presente. Así que ahora que ya estoy grabando, escriban con el apellido, ¿sí? Escriban nombre y apellido en el chat y el presente. Si está el nombre y el apellido es porque están presentes, es obvio. Pero yo después lo descargo a eso y lo puedo pasar, ¿sí? Porque la escuela me pide todas estas cosas. Perfecto. Entonces, bueno, a la medida en que yo los tengo acá, los puedo ir pasando. A ver, ¿qué es lo que me pidieron a mí hoy? Por eso es que mandé enseguida la comunicación. Yo tengo que, en esta semana, tengo que terminar de pulir nuestro listado. O sea, yo tengo un listado donde están ustedes con sus números de documento, algunos están completos los datos, tienen dirección de email, muy poquitos no tienen, la mayoría tienen todos los datos completos, pero a mí me pide el centro de formación que esta semana ya mande el listado final. ¿Por qué? Vieron que yo desde que empezamos les he pedido, o sea, les he mandado información para que intenten inscribirse en el... no me sale el nombre ahora. En el Progresar, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, en Progresar, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen la inscripción, se hace la inscripción y al mismo tiempo le mandan al Centro de Formación Profesional, el 404, le mandan un email pidiéndoles que ellos confirmen si realmente son alumnos regulares o no. Entonces, hasta ahora ha tenido que confirmar a algunas personas, las ha confirmado, no hay problema, pero de ahora en adelante necesita tener pulido bien los listados, porque además se cierra la inscripción, de hecho hoy cerraron la inscripción, hoy se cierra, o sea, mañana ya no puede ingresar nadie más, se cierra la inscripción en todos los cursos, no en el mío solamente, sino en todos los cursos, y tenemos que tener eso al día. Si es que alguien necesitara entrar o pudiese, o por alguna razón llega tarde, nosotros todavía podemos hacer algo más, ¿se entiende? O sea, podemos pedir que nos permitan inscribir a alguien más, pero esto ya hay que hacerlo con una instancia superior, o sea, ahí ya le tenemos que pedir permiso a la inspectora o al inspector. Entonces ahí, gracias Julieta por poner el presente. Entonces ahí tenemos que hacer un trámite más. Yo les digo que realmente hay mucho control con lo que tiene que ver con formación laboral, lo cual para mí, a mí me parece que eso es bueno, ¿no? Porque cuanto más observados estemos, por un lado mejor. Una de las cosas que me han pedido, y de hecho yo lo había hablado con ustedes y acá quiero que nos pongamos de acuerdo también, es que al menos una vez por mes vamos, a ver, en abril termina mayo, dijimos que vamos a tener que ir a hacer clases presenciales. Lo que me pidieron es que sean 2 veces por mes, no menos que eso, porque al principio me habían pedido todas las semanas. Pero, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que nosotros todavía estamos con mucha parte teórica, que si bien le vamos a poner cuestiones presenciales, prácticas, todavía tenemos mucho, porque recién empezamos, y tenemos mucho material para hacer de manera teórica. Por eso yo pedí que nos dejaran incursionar de esta manera, cuasi virtual, para poder no complicarles la existencia a ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que venir todas
todas las clases sí o sí presenciales que vamos a hacer, es decir, estas 2 clases mensuales, la verdad es que yo entiendo que algunas veces podrán y que otras veces se puede complicar. Eso no va a ser motivo para que ustedes queden afuera. Lo único que puede ser causal de motivo para que ustedes no puedan continuar, o sea, que les haga perder la regularidad en el curso, es que se atrasen mucho con los trabajos prácticos. ¿Por qué? Porque yo la única manera que tengo de, por lo menos, entender que han visto el material, que lo han entendido, que han mirado los videos, que han leído, aunque sea de alguna forma, el material que he compartido con ustedes, sea un texto o un resumen, no hay problema, Mayra, si te sacas yo te vuelvo a ingresar. Es a través de estos trabajos prácticos. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos a hacer los trabajos prácticos? La verdad, el que tiene computadora lo hace en la computadora, el que no tiene computadora lo hace en un papel, lo escribe con letra que sea clara para que yo lo pueda entender, le saco una foto y me lo manda, ¿sí? Yo creo que es mucho mejor que me envíen los trabajos por email porque ahí estoy segura que no se nos van a perder. A lo mejor en el WhatsApp se me pueden perder. Y ustedes en WhatsApp, inclusive, cuando sacan una foto, tienen la opción de mandarlo por correo. ¿Se entiende hasta acá? Si tienen alguna dificultad, me lo van explicando. ¿Por qué digo esto? Porque ya voy a mandarles el primer trabajo práctico. No es que lo van a tener que hacer de un día para el otro, igual es fácil. Y siempre el trabajo práctico es una manera más de aprender. Por lo tanto, si surgen dudas, ustedes las ponen en el grupo de WhatsApp y lo vamos resolviendo entre todos. En el chat estoy compartiendo mi dirección de correo, lo mismo que voy a hacer en el grupo de WhatsApp para que lo tengan a mano. A ver si se va entendiendo lo que les estoy explicando. Es decir, ahí vamos de vuelta, es decir, nosotros vamos a tener, ahora hasta fin de mayo no tenemos ninguna reunión porque yo no puedo ir por esta cuestión de la cirugía que tengo en el brazo, y mis compañeros, los 2 enfermeros que trabajan conmigo, están tapadísimos de trabajo y no pueden ir. Entonces, yo ya arreglé que mayo, o sea, lo que nos queda de abril y mayo, vamos a estar sin clase presencial. Vamos a hacer una clase presencial el 28 de mayo, que creo que es, no, es viernes, el 27. O sea, a finales de mayo vamos a hacer una clase presencial. Y de ahí en adelante, es decir, junio, lo que nos quede en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, vamos a transitar al menos 2 clases presenciales mensuales, ¿sí? Insisto, a mí me piden una clase semanal presencial, como mínimo. Yo voy a ver que la pueda manejar de esta forma para que no perdamos la oportunidad. De todas maneras, si alguien tuviese inconveniente, por ejemplo, tenemos una compañera que está justo trabajando en este horario, no la vamos a dejar afuera. Vamos a buscar otras opciones para que pueda conservar la regularidad. Supongamos. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que resolver un trabajo práctico que yo les voy a poner en el grupo de WhatsApp, que son 5 preguntas nada más y que están relacionadas con el tema que hemos visto, es decir, accidentes habituales en el adulto mayor y primeros auxilios. Este es un tema muy importante, porque son cosas que me pueden pasar en el trabajo como también en casa, ¿no? O en la calle, o sea, esta información yo no la voy a usar solo en el trabajo, la voy a usar en todos los órdenes de la vida. Entonces, es importante que tratemos de adquirir este conocimiento. Pero, por ejemplo, hay otra actividad que vamos a hacer cuando yo ya explique el tema de higiene de manos, que va a ser grabarse ustedes un videíto cómo se lavan las manos. Y esto no hace falta que estemos juntos en el salón.
Y es un trabajo práctico que podemos hacer y que todos podemos observar, porque ustedes van a compartir ese videíto de la técnica de la higiene de manos en el grupo de WhatsApp. ¿Se entiende? Sí, maestra. Ok. Entonces, a ver, las opciones para que todos podamos continuar sin tener, sin que algunos problemas, que todos tenemos problemas y nos pasa, ya sea laborales, de salud, de relación, nos pasan estas cosas, para que esto no nos entorpezca en el avance del curso, soluciones vamos a ir tratando de encontrar y tratando de hacer lo más accesible el curso. La verdad es que en la mayoría de los años que tengo dado este curso, siempre un enorme porcentaje de las personas que lo están cursando tienen experiencia. Muchos trabajan como cuidadores o han tenido la experiencia de cuidar a un familiar. Entonces hay ahí atrás una experiencia, un saber de cómo hacer el trabajo y inclusive hasta de cómo organizarse. Lo que yo les voy a brindar y mis compañeros en este curso es la base, es decir, es por qué hacemos tal cosa y no hacemos tal otra, ¿sí? Es el conocimiento. Y ese conocimiento, cuando lleguemos al 30 de noviembre, se verá reflejado en un certificado que se les va a dar con todo como debe ser, y ustedes van a tramitar la matrícula de cuidador. Y eso les va a abrir también un campo de acción más importante. Hay mucho trabajo para cuidadores, mucho trabajo, para cuidadores gerontológicos y para cuidados del niño. Para cuidados del adulto mayor hay mucho trabajo, pero también en muchos lugares, e inclusive obras sociales o prepagas, piden con la matrícula de cuidador, porque eso es lo que garantiza que han tenido una formación. Así que no perdamos la oportunidad de poder llevar adelante este curso. Cuando haya alguna dificultad, lo hablan conmigo. Si no lo quieren hablar en el grupo, lo pueden hablar por privado y me comentan y vemos a ver qué solución le podemos encontrar. ¿Sí? Bien. Nosotros, por eso también yo busqué esta manera de grabar las clases, porque cuando yo estoy grabando la clase me parece que es fácil, ustedes en cualquier momento la pueden retomar y la pueden escuchar, porque a veces uno no tiene el tiempo, la verdad es eso, pero si la clase me dura 30 minutos yo la puedo escuchar, inclusive cuando voy en el colectivo, ¿no? Entonces, hace oportuno que uno se acerque un poquito al contenido. A veces leer es un poco más complicado, porque, como yo les decía, la lectura implica o que esté con el teléfono y a veces se me mueven las letritas, a veces no es fácil de leer del teléfono, o que yo acceda a algo en papel, y eso también implica un gasto, más ahora. En otros momentos de cursada, yo les comento, en otros momentos yo armé una carpeta, yo le decía mi carpeta viajera, ¿no? Una carpeta donde estaban todos los temas y donde había material para la lectura. Entonces esa carpeta una semana se lo llevaba una persona distinta y podía ir sacando copias, leyendo y haciendo resúmenes, o sea, de manera que podamos acceder al material sin que sea un gasto, ¿sí? Porque se entiende que hay situaciones como a todos que nos pasa, ¿no? Que hay, gastar no es sencillo, ¿no? Las cosas están muy caras. Bueno, dicho esto, el encuentro de hoy tiene como propósito, primero, explicarles un poquito qué es lo que me pidieron y cómo vamos a avanzar, y no dejen, tratemos de continuar, me explican lo que les pasa y vemos cómo lo podemos resolver. Siempre hay alguna solución para poder seguir adelante. Y explicarles también un poquito esto de el trabajo práctico que yo les voy a hacer entrega hoy, que es muy corto. En primera medida, vi que muchas personas vieron los videos,
¿sí? Porque a mí me sale en el contador cuántas veces se vio. No quiere decir de que lo hayan visto las 23 personas. Hubo muchas seguramente que lo vio más de una vez, porque tomó nota, porque no lo pudo ver completo y se cortó la transmisión o se bajó internet y lo volvió a ver al día siguiente. Pero es importante que miren las clases porque es una manera un poquitito más fácil de acceder al contenido que tenemos que cursar. Por eso es que grabo la clase y la subo para que sea accesible. De hecho, por eso también la subo a YouTube y no de otra manera, porque si no a veces se hace complicado que ustedes puedan acceder. Decía, vi que algunas personas pudieron llegar a mirar los videos. No quiere decir de que lo hayan hecho todas, pero todavía tienen tiempo para seguir acercándose a ese material. Como me parece que está bueno preguntarnos, a ver, ¿qué fue lo que entendimos de qué cuestiones debemos tener en cuenta o qué medidas debemos tomar cuando una persona se cayó, ¿no? El adulto mayor se cayó, generalmente se cae y se fractura, no hay mucha tutía. En la mayoría de las veces nos va a pasar eso, ¿no? O se fractura o se sacó el brazo del lugar, lo cual sería lo más habitual. Pero ¿cuáles serían las medidas? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer frente a una caída? Y no movilizarla a la persona. Muy bien. No moverla, porque si la muevo, corro el riesgo de que el daño sea peor, ¿no? Sí. Eso Sí. es muy importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, yo la encuentro, me acerco y entro al domicilio y me encuentro que está caída. A ver, pero todas, ¿eh? ¿Qué cosas qué debiera mirar en principio? Que no esté lastimada. Bueno. Bien, saber si hay sangre, si está perdiendo sangre. ¿Qué más? Si no está inconsciente. Bien, le voy a hablar. Claro, preguntarle cómo está. Perfecto. Cómo sucedió la caída. Bien. Miren, cuando ustedes se acercan ustedes entran, ¿no? Cuando ustedes entran a un lugar y encuentran una persona en el piso, tirada, y la ven que está con los ojos abiertos y está consciente o se está quejando, está ok, pero miren primero que nada, como norma número 1 de los primeros auxilios, como norma número 1 del socorrista, primero que nada, miremos si no hay algo alrededor de la persona que pueda ser peligroso, ¿sí? Algo que pueda ser peligroso para la persona y que pueda ser peligroso para nosotros. Esa es la primera medida, ¿no? Supongamos, está caída y justo se agarró del velador y se trajo el velador consigo, ¿sí? Ese velador conectado a la corriente puede llegar a representar una situación de riesgo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es fijarme si alrededor de la persona hay algo que le pueda causar un daño peor, ¿no? Si hay un cable, si hay una estufa, si hay algo que le pueda ocasionar un daño peor. Entonces, lo primero y que me pueda ocasionar a mí como socorrista, como cuidador, lo primero que hago es, mientras le hablo a la persona para que se tranquilice por el estado, es muy importante, siempre tenemos que tratar de tranquilizar a la persona, ¿no? No ponernos más nerviosos, aunque eso es difícil, pero sí mostrarle serenidad y confianza de que va a estar atendido y que lo vamos a cuidar. Entonces, primero que nada, miro si no hay nada de riesgo en el lugar donde está la persona. Si hay algo de riesgo, retiro la estufa, la apago, desenchufo el velador, hago lo que tenga que hacer para que ese lugar sea seguro. Y como muy bien dijo Alejandra, mientras tanto le voy hablando, le voy preguntando a ver si me puede explicar qué fue lo que le pasó, si es que puede mover, supongamos que es un brazo, si es que puede mover la mano o puede mover el brazo,
Si fue en la cadera, que me localice cuál es el lugar, si puede mover la pierna, el pie o la pierna. Estas cosas son las que a mí me pueden dar un indicio de que hay una fractura, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que tengo que pensar? Que hay una fractura. Después, si no fue fractura y es solo el golpe, mejor, pero lo primero que tengo que pensar siempre es la peor situación, ¿no? Entonces, frente a esta situación, nosotros sabemos que lo que debemos hacer es no mover, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo muevo o el brazo o la pierna o algo que está quebrado, que el hueso se partió, lo pongo en riesgo, ¿sí? Yo puedo encontrarme con una fractura que no observe nada por afuera, como puedo encontrarme con una fractura expuesta, que es que el hueso salió, rompió la piel y salió hacia afuera. Puede haber sangre en el medio, ¿no? Puede estar sangrando. Y este sangrado a mí también me va a dar una pauta de qué afectó, si afectó un vaso, una vena o una arteria. ¿Por qué me voy a dar cuenta? Me voy a dar cuenta por la fuerza con la que sale la sangre y me voy a dar cuenta por el color que tiene la sangre, ¿sí? Una vez que yo tengo esto, que tengo esto observado, y si está perdiendo sangre, ¿qué hago? ¿Qué tendría que hacer? Una comprensión. Bien, busco algo limpio, si es estéril mejor, una gasa o algo limpio es importante que sea limpio, apoyo sobre la herida y aprieto, ¿sí? Va entre 10 y 20 minutos, y en el mientras tanto, con la otra mano o con alguien que esté ahí, llamo enseguida a la emergencia, porque es una atención de emergencia, entonces tienen que venir a asistir a la persona. Yo no la voy a mover, voy a tratar de que esté cómoda, se va a quedar donde está, le pondré una almohadita, haré lo que pueda hacer en la medida de lo posible, pero no la voy a mover porque puede llegar a ser mucho peor el hecho de mover al paciente que está lesionado, mucho peor que dejarlo quieto. O sea, esto es importante. Una persona tuvo un accidente, yo no lo mueve el personal que está capacitado, que es idóneo para eso, ¿sí? Si yo veo que está súper bien y la lesión es en el brazo, bueno, entonces voy a inmovilizar ese brazo de la mejor manera que pueda, si puedo ponerle algo rígido para que no se mueva, porque cuando se mueve, ahí me puede traer graves problemas, porque ese hueso roto va a lastimar tejido que tenga alrededor, y me puede traer un problema mayor, y el dolor va a ser horrible, y obviamente tendré que poner un cabestrillo o algo, un pañuelo o algo para fijar que el brazo quede bien pegadito al cuerpo y la mano lo más centrada en el pecho posible, ¿sí? Tener en cuenta que ante cualquier situación de accidente, primero tengo que fijarme que todo esté, que no haya ninguna cuestión de riesgo alrededor, que sea seguro para el paciente, para la persona que yo cuido, y que sea seguro para mí, pues si no vamos a tener dos lesionados. Así que ese es el principio del socorrista, ¿no? Primero observo y salvo la vida del socorrista, porque si el accidentado está accidentado, lo tengo que salvar, sí, pero el socorrista tiene que estar bien, porque si no, no va a salvar a nadie. Y vamos a tener dos personas para socorrer en lugar de una, lo cual complica mucho la situación. Bien, y nosotros vimos también que las fracturas eran muy comunes. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al adulto mayor? Se puede romper un hueso. Bien, bien, se puede romper un hueso y... Aparte de, Por la poca estabilidad que tiene. Muy bien. Claro. Muy bien. Después nosotros vamos a ver la parte de anatomía y vamos a ver bien de qué se tratan estos huesos, cómo están armados. Pero esta es la instancia en la que yo tengo que reconocer, primero, que a causa del envejecimiento hay una fragilidad que es muy importante en ese tejido óseo, en ese hueso. Ese hueso es frágil. ¿Y saben qué? Muchas veces, especialmente las fracturas de cadera, son espontáneas. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente se puso de pie y se fracturó.
¿O por No un hizo- mal movimiento puede ser, maestra? inclusive un buen movimiento, me refiero, nada. Se paró, quiso dar un paso y se fracturó. ¿Y es por qué? Es porque ya el hueso de la cadera, esa unión venía mal, venía débil. Entonces necesitaba nada. Muchas veces te dicen, no, pero yo no hice nada, ni siquiera di un paso, me paré y caí en el piso con este dolor y me quebré. ¿Por qué? Bueno, porque el hueso está tan débil y soporta todo el peso del cuerpo y está tan, pero tan débil y los músculos están tan débiles que toda la fuerza la está haciendo el hueso. Y además, a las mujeres, después de la menopausia, o sea, cuando ya se nos retira la menstruación, comenzamos por una cuestión hormonal, comenzamos a tener mucha menos posibilidad de que ese hueso sea realmente duro y bien estructurado. Lo que nos va a pasar es que se va a generar osteoporosis. Esta enfermedad que lo que hace es convertir al hueso en un tejido esponjoso. Entonces se puede romper en cualquier momento. Es muy frágil, ¿sí? Y además, bueno, las que somos menopáusicas, quienes tienen hipotiroidismo, o sea, hay un montón de situaciones que van a ir colaborando. Cuanto menos ejercicio realice o más sedentarismo, más osteoporosis. Esto quiere decir que hay muchos factores. La ingesta, o sea, la comida, la cantidad de elementos que tengan calcios que consume, la exposición al sol, ¿no? ¿Por qué? Y porque nosotros cuando estamos expuestos al sol, al menos 15 minutos por día, nuestro cuerpo solo genera vitamina D. Y esa vitamina D yo la tengo que producir. ¿Para qué? Para que el calcio que consumo se quede fijo en los huesos y no se me escape. Entonces hay tantos factores relacionados con la vejez, tantos factores que hacen que las fracturas sean una de las situaciones más habituales en el adulto mayor, ¿sí? Entonces, bien, eso por un lado. Por el otro lado, nosotros sabemos que también las heridas son habituales. Y miren, hay algo que a veces uno no lo toma tan en cuenta, porque pareciera no, como no es una herida abierta, ¿sí? Pareciera ser menos importante. Pero algo que nos suele suceder es que yo tome a la persona, tome al adulto mayor, lo tome de los brazos o lo tome lo abrace así, lo tome desde la espalda y le aparezcan moretones. Y esos moretones son importantes, ¿por qué? Bueno, son importantes porque van a estar relacionados con la medicación que toma ese adulto mayor. O sea, la mayoría de las personas están anticoaguladas, ¿no? Porque lo más normal es que puedan tener la aparición de un pequeño coágulo, que se llaman trombos, ¿no? Y que esto nos genere una complicación. Y un coágulo chiquitito circulando por el organismo es una situación de riesgo, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando yo voy a tomar, por eso después vamos a ver mecánica corporal, cuando yo voy a ayudar a una persona a levantarse, a movilizarla de la cama a la silla, de la silla a la cama o al baño, o donde fuera, que yo tengo que ayudarla a ponerlo de pie, disminuya de la mejor manera posible la aparición de hematomas, ¿sí? ¿Por qué? No es culpa mía. O sea, yo lo tomo, lo agarro y la menor presión le va a estar causando un coágulo. Pero es una situación que termina complicando al paciente también. Entonces tengo que tratar, y además de que van a pensar que lo estoy golpeando, pobre paciente, y solo lo estoy tomando, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos mecánica corporal, vamos a ver cómo hacemos esto para que nosotros, para usar la fuerza de otra manera, y que nosotros no estemos apretando ni sus brazos ni su espalda,
y no generar entonces la presencia de hematomas. Parece tonto, pero es importante tenerlo en cuenta. Después vimos algo de quemaduras. ¿Y qué fue lo que pudimos entender de quemaduras? Que hay 3 clases de quemaduras. ¿sí? Bien, bien, bien. Bien, las quemaduras se van a clasificar de acuerdo a la profundidad que tenga en primero, segundo o tercer grado, ¿no? Cuanto más profunda es, más problemática es, ¿no? Más serio es el estado del paciente. Miren que una persona, un adulto mayor, puede tener una quemadura de primer grado, inclusive un poquito más profunda, solo por estar expuesto al sol. Porque la mayoría de las, primero porque la piel es muy frágil, es muy frágil, es poco elástica, y muchas veces ni siquiera estar expuesto, sino solamente con el reflejo del sol y con estos rayos tan nocivos, ¿no? Porque la verdad es que viene feo el sol últimamente, entonces le puede ocasionar una quemadura, ¿sí? Una quemadura de primer grado seguro, y eso le va a causar malestar, pero ojo que el sol puede ocasionar quemaduras de segundo grado también. Y todavía complicar más el estado del paciente. Así que estas son cosas que vamos a tener que tener en cuenta. Así como que después vamos a ver, ¿no? La deshidratación y el resto de los estados que pueden estar adheridos. Y de acuerdo al tipo de quemadura que tenga, será el tipo de cuidados que vamos a tener que realizar con esta persona. Pasará desde utilizar una crema, yo digo Platsur porque es la marca conocida, o sea, es la marca más conocida, pero en realidad es una crema que tiene lidocaína, que es una anestesia, sulfadiazina de plata, que es un químico que sirve para disminuir el riesgo de las infecciones, y vitamina A, que es una vitamina que sirve para que se regenere el tejido. Entonces, esto frío en la heladera, yo lo pongo sobre la quemadura, le pongo una gasita para que esté cubierto, y lo iré renovando a medida que sea posible. Utilizaré en la medida de lo posible solución fisiológica fría, no agua de la canilla para evitar el riesgo de una contaminación, y puedo llevar adelante la curación así sin ningún problema. Inclusive curaciones para quemaduras de segundo grado, ¿sí? Con esta técnica. Después se usan otras cosas, pero cuando uno tiene duda, lo mejor que puede hacer es consultar siempre, y dependiendo del grado de la quemadura, cuanto más importante es la quemadura, más uno debe consultar a algún hospital que esté especializado en quemaduras, ¿sí? Porque la verdad es que son complicadas y pueden traer muchos problemas, pensando más que nada que la mayoría de los adultos mayores es muy probable que tengan diabetes. Y si una persona tiene diabetes, tiene problemas serios para la cicatrización y una gran facilidad para generar una infección. Bien. Vimos algo de convulsiones. No sé si llegaron a ver el video, la clase donde están las convulsiones. Ahí se lo estaba terminando de ver, Bueno. porque estaba copiando algo. Está bien, no hay problema, Alejandra. Después lo terminan de ver. Importante a tener en cuenta. La mayoría de las veces yo sé que la persona tiene riesgo de hacer una convulsión. La mayoría de las veces. Difícilmente esto aparezca por primera vez. La mayoría de las veces hay algún cuadro. Pero como también hay algunas enfermedades neurovegetativas que, o sea, son neurológicas, ¿sí? Como Alzheimer, por ejemplo, que puede ocasionar algo por el estilo, entonces es importante que yo sepa qué es lo que debo hacer. Y miren, en este caso, lo que debo hacer es lo que hago ante cualquier situación. Evitar que haya algo con lo que se puede golpear, dejar que la convulsión haga lo que tiene que hacer, no ponerle nada en la boca, no forzarlo en una situación, dejarlo que esté cómodo, que se golpee lo menos posible, tomar el tiempo de la convulsión, porque ese es un dato muy importante que le voy a tener que dar a la emergencia, ¿sí? A veces los estados convulsivos no cesan, a veces es un momento y cesa solo, se supera solo y el paciente entra en reposo. Pero muchas veces esto no pasa.
Y el paciente convulsiva, convulsiva, convulsiva y no para. Entonces, obviamente que la emergencia la tengo que llamar, pero es un dato importante a tener en cuenta la duración de esa convulsión. Y cuando para la convulsión, en la medida de lo posible, tratar de poner al paciente lateralizado, porque algo que me puede suceder es que le venga reflujo o ganas de vomitar y tenemos que evitar que se broncoaspire, ¿sí? Eso por sobre todas las cosas. Reconocer que las convulsiones o los estados convulsivos se pueden presentar de dos maneras. Una de las maneras es con estos movimientos, estas sacudidas que se llaman clónicas, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Y porque es la sacudida, es lo que va a demostrar a mí que estoy en presencia de un tipo de convulsión, que es la convulsión clónica, ¿no? Donde se presentan pequeños espasmos o grandes espasmos musculares. Y otra de las manifestaciones es la convulsión tónica. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el paciente se pone rígido, como una tabla. Los músculos se contracturan, pero no se sacude. Y ahí está, de todas maneras, está convulsivando. ¿Se entiende? Entonces, Sí, como sí. estas son cosas que nos pueden pasar, yo tengo que tener, por lo menos en la teoría, este mensaje puesto para que pueda reconocer. ¿Por qué? Bueno, porque las personas todas tienen distintas maneras de reaccionar y distintas maneras de manifestar las enfermedades. ¿Sí? Bueno, me queda un minuto nada más de la reunión. Yo les propongo que salgamos y volvamos a entrar. Así charlamos un poquito más, les muestro el trabajo y ya las libero. Bueno, maestra.